Y nos vamos al teléfono nuevamente, Miguel. Habilitamos el micrófono para escucharlo justamente al doctor Bernardo Boló, quien es él, el defensor del pueblo del Chaco. Bienvenido nuevamente, Bernardo, a la mañana de Contacto Inicial. Martín Sánchez te saluda, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo andás? Espero que todo muy bien, un abrazo grande a tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo, por estar atento a nuestra llamada. Y ya te lo dije por interno, te lo pronuncio ahora en público, tiene que ver con... Ya se dio resolución a lo que dispone el Juzgado Civil Comercial número 21, que retrotrae la tarifa del pasaje colectivo nuevamente a 710 pesos para los próximos días. Contanos desde el concepto, obviamente, de la Defensoría del Pueblo, ¿cómo ven justamente esta resolución? No, mirá, es algo que estaba pedido en la medida cautelar, independientemente de que el gobierno provincial apelara con todo su derecho a ejercer su defensa. La medida cautelar tenía efectos no suspensivos y obligaba a poner este valor, un valor a nuestro entender razonable, asequible, accesible, y que pueda generar a partir de ahora generar un espacio de diálogo, de trabajo, como para que nadie se sienta afectado, como para que nadie se sienta alterado en cuanto a las pretensiones del sector, tanto del sector de los trabajadores como el sector empresario y la provincia, donde nadie desconoce el esfuerzo que hace en cuanto a los subsidios que aportan. Pero lo que nosotros planteábamos, Martín, en la medida cautelar, más allá de todas las objeciones técnicas que se habían hecho, era la conveniencia en este momento y en esta época, no solo de aumentar y de llevar el valor a 1.150 pesos como se quiso hacer, sino también que el gobierno provincial disminuyó la cantidad de aportes de subsidios que venía teniendo, de este 50% que aparentemente eran los que se subsidiaban en la tarifa, y ahora eso había dejado de ser. Así que nos parece sensato lo que han hecho, porque es lo que establecía la manda judicial. Bernardo, ya las maquinitas en distintas líneas de colectivo ya están aplicando estos 1.150 pesos. De hecho, yo también soy usuario colectivo y esta semana me tocó las dos tarifas, es decir, volver a mi casa a la tarifa de 710 y al día siguiente volver digamos, a pagar este aumento de 1.150 pesos. ¿Qué va a hacer ahora el usuario que, si bien se retrotrae el precio nuevamente a 710, dónde va a estar ubicado, digamos, cómo se lo va a recompensar, digamos, después de esta larga semana que tuvo que pagar de más? Hasta que ahí quedó como una zona gris, porque la tarifa el gobierno provincial la incrementó muy rápido el día lunes a las 16-17 horas, y la medida cautelar favorable salió el día martes a la mañana. Queda ese espacio, esa zona gris de 3-4 días que habría que ver después cómo se puede hacer, pero esperamos nosotros que más allá del anuncio que ha salido en los medios, esto sea a partir de hoy o el lunes, llegado el caso más tardar, porque es una solicitud que debe hacer la provincia a Nación Servicios, que es la responsable del sistema SUBE, con el nuevo valor, que es de 710 pesos. A ver, nuevo valor, el valor anterior que estaba previo a este incremento. Así que esperemos que sea más allá del anuncio, esperemos que sea inmediato, pero más allá, Martín, más allá de esto, de cumplir algo básico que es cumplimentar una sentencia judicial, que también las autoridades provinciales del área trabajen como para que el sistema no entre en crisis. Es decir, que no, porque yo veo algunos comentarios acá entre líneas de algunos funcionarios que dicen que con esta situación el sistema va a estar en riesgo, que ellos no serían responsables de que haya paro. No. A ver, señores, ustedes son los responsables del sistema. Me parece que puede ser un buen espacio para hacer una convocatoria grande de todos los actores, y que ustedes, que tienen el poder de policía, también actúen sin vulnerar el derecho de los trabajadores y, por supuesto, el de los que apuestan a tener un servicio aquí. Pero que no pongamos simplemente a los usuarios nuevamente de rehén, sí, en el último eslabón de la situación. O sea que pedimos también premura y mesura para atender una situación
que nadie quiere, ni los trabajadores, ni el sector empresario, y muchísimo menos los usuarios. De hecho, Bernardo, esta semana ya se habló, lo dijo la UTA, que de no ponerse finalmente esta tarifa nueva de los 1.150 pesos, digamos, para el valor del boleto único, se va a ver cercenado obviamente la posibilidad de lo que los empresarios acordaron por firma, digamos, el aumento salarial para el sector de los trabajadores del volante. Es decir, una cadena de situación que se va a dar si esta situación en particular, del aumento o no, de la resolución o no, o de la medida cautelar o no, finalmente se resuelve con grato satisfacción para que el sector, digamos, empresarial y también del sector del transporte se pueda ver beneficiado en los acuerdos que entre ellos ya firmaron, digamos, de manera anticipada. ¿Cómo ves esa situación? Porque recién lo estabas remarcando vos, ¿no? Hay una situación que resolver y es el usuario que queda en el medio de ella, ¿no? Hay una situación para resolver, por eso puede ser una buena oportunidad. Eso yo lo leí, lo escuché al secretario de UTA, que me pareció muy acertado lo que él planteaba, que bueno, esto es un buen inicio de diálogos, de mesas de trabajo, como para determinar una tarifa que pueda ser accesible y asequible, que no ponga en riesgo a nadie, pero que sea mirando también a los usuarios. Así que habría que evaluar qué opciones y qué alternativas hay, que esto no implique un recrudecimiento en cuanto a medidas de fuerza o al estado del sistema en cuanto a funcionamiento, estado de unidades, frecuencias, etcétera. Acá lo que uno planteó como Defensoría del Pueblo en defensa de los usuarios del transporte público fue que llevar a 1.150 pesos en este momento es una tarifa casi de imposible pago para la persona de Fontana, Vilela, Barranquera y Resistencia. Correcto. Sí, por favor. Entonces se decía que si esa tarifa de 1.150 pesos, hoy, que vos tenés 710 pesos, 50% de la gente dejó de subirse al colectivo prácticamente, imaginemos, proyectemos un ratito qué va a pasar con 1.150 pesos, y vamos a llegar a colectivos vacíos por lo menos en estos meses. Entonces, puede ser un buen tiempo hasta el año que viene, hasta la nueva audiencia del año que viene, ver qué se puede trabajar en conjunto, ver qué esfuerzos puede hacer el gobierno provincial, llegado al caso, para hacer un mantenimiento que no afecte los derechos de nadie, pero que no sea el usuario solamente el que tiene que soportar todo el peso. Exactamente. Bernardo, me imagino que estás viendo sobre reojo, como se dice habitualmente, que Corrientes también aumenta la tarifa de los precios colectivos. Bueno, siempre decimos que Corrientes es una república aparte por el dicho del chamamé, ¿no? Pero más allá de eso, sabemos que hay muchos usuarios correntinos que vienen a trabajar a nuestra capital, y de nuestra capital son muchos los que van hasta allá, obviamente, a realizar sus tareas. Y la pregunta es, ¿será que también está contemplado, digamos, una defensoría en conjunto, el pueblo de la provincia del Chaco con la defensoría del pueblo de la provincia de Corrientes, tener un acuerdo en común para que también Corrientes un poco frene, retrotraiga, que, digamos, no se eleve tanto la tarifa para que, bueno, cierto porcentaje también de los usuarios chaqueños se puedan ver beneficiados en tierras correntinas, ¿no te parece? Por eso, en la argumentación que nosotros hicimos en las audiencias públicas de este año, planteábamos que no se puede comparar una ciudad con la otra, no se puede comparar la media regional, que era el argumento muy sólido que las autoridades competentes planteaban acá. Y eso porque primero que Corrientes tiene una realidad totalmente diferente en la configuración del sistema. Segundo, que es mucho más corto la forma en que está pensada ahí los recorridos. Tercero, Corrientes ya viene hace tiempo con valores mucho más altos que los de Resistencia. Yo no soy quien para meterme y para involucrarme en las decisiones propias de las autoridades correntinas. Pero como acá en la provincia del Chaco nosotros teníamos un valor que posiblemente haya quedado bajo, que nadie discutió que en febrero del 2024 85 pesos era un valor que te había quedado bajo, se pedían tarifas que puedan ser razonables, puedan ser pagables. Bueno, de 85 te fuiste a 710 pesos, es decir, tuviste 800% de incremento. Si ahora querías llevarlo a 1.150 ibas a tener 1.200 pesos, 1.200%, perdón, de incremento en un año. Entonces, nosotros no somos Corrientes con sus decisiones totalmente respetadas, pero por eso nosotros pedíamos no comparar lo que pasa en otras localidades. Formosa, que también era algo que decían de la media regional,
Formosa estuvo 4 meses sin servicio de colectivo. La provincia se tuvo que hacer cargo, en ese hacerse cargo implicó mejoramiento del sistema, compra de vehículos nuevos, nuevas unidades con aire acondicionado, etcétera. Posada está rediscutiendo ahora actualizar la tarifa, que la quieren llevar creo que a 900 o 950 pesos, sí. Pero está discutiendo con un plan, es decir, cómo mejorar el estado del sistema, cosa que acá en las 2 audiencias públicas nunca quedó plasmado cómo mejorar la calidad del sistema. Entonces, a su respuesta, yo soy muy respetuoso de lo que hacen otras jurisdicciones, y en el caso de Corrientes, ellos tienen la Defensoría del Pueblo hace 4 o 5 años creo que no se han nombrado defensor, entonces prácticamente no tiene capacidad de decisión la Defensoría del Pueblo provincial, y la Defensoría del Pueblo de la ciudad trabaja muy bien, incluso son ellos los que permanentemente han sacado informes técnicos. En Corrientes, si mal no recuerdo, el 60 o 65% de los pasajeros que pagan la tarifa plena, es decir, la tarifa sin ningún tipo de adicionales beneficiosos, como ser personas con discapacidad, veterana Malvina, subestudiantil, etcétera, 65% de esa gente dejó de pagar porque el precio es bastante caro, así que son 2 realidades totalmente diferentes. Bernardo, en el caso de Presidencia Roque Saspeña, hacemos una lectura particular con la observancia de que finalmente el municipio le puso mano a la obra, tuvo que adquirir minibuses, poner, digamos, un servicio especializado, conformar una comisión para que el municipio administre, suministre y bueno, y de alguna manera brinde el servicio colectivo de minibuses, por lo menos en el área justamente metropolitana de la ciudad termal. Háblame de ese caso en particular porque parece que es otro mundo, pero en realidad son 160 kilómetros nomás que nos separa. Y son 120.000 personas que viven en Saspeña, una ciudad con mucha vida estudiantil que depende del colectivo. Ahí hay varios factores, uno tiene que ver con que el recorrido ya no era un recorrido muy transitable, también que el valor del colectivo era caro en Saspeña, había muchas idas y vueltas, se judicializó, nosotros habíamos tomado contacto con los trabajadores del sector. Hay que reconocer que el gobierno municipal de Saspeña actuó rápido, actuó bien, dio ofertas al empresario responsable del sistema, estas creo que no fueron aceptadas, y bueno, genera este sistema que habría que verlo cómo funciona. Parecería en principio interesante la propuesta de estos microbuses, también es auspicioso que se haya tomado a la gran mayoría de los trabajadores de lo que era la empresa San Roque, así que auspicioso que vuelva el sistema, auspicioso que los trabajadores hayan sido incorporados, habría que ver cómo funciona, pero también este era un poco nuestro planteo. Llevar a 1.150 pesos acá en el Gran Resistencia, a nuestro entender, era condenar a que el sistema entre en un riesgo casi terminal, porque la gente no iba a subirse al colectivo, porque a las empresas evidentemente no le iban a cerrar el número, se iba a poner en riesgo a los trabajadores, entonces nadie quiere tarifas que queden fosilizadas en el tiempo. Pero ya tuviste en el 2024 un incremento considerable. Por eso nosotros pedíamos, previo a la audiencia pública, dejemos para el año que viene, cuando se tiene que hacer la nueva audiencia pública, rediscutamos en una economía un poco más normal, o al menos eso es lo que uno desea. Esperemos que la provincia pueda reclamarle a la nación los subsidios que le quitó al transporte, como el fondo compensador, como el fondo del combustible, de manera tal de poder tener otros números y hacer una variable un poco más justa, progresiva, racional, de acuerdo a la capacidad de pago del usuario, y no esto de saltar de 710 a 1.150 pesos iba a condenar, a nuestro entender, al sistema a un riesgo más que importante. Bernardo, buen día. Walter Mesculi te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Te pregunto también porque otra parte que se está suscitando en estos momentos después de la decisión del Gobierno Nacional de reformular el servicio de transporte de pasajeros a nivel nacional tiene que ver con el tema de la liberación de pasajes para personas discapacitadas, a lo cual ya muchas empresas, sobre todo de media y larga distancia, ya no lo quieren liberar porque al no ser considerado un servicio de transporte público o un transporte público, digamos, estas empresas dicen que ya no tienen obligación de brindar el servicio gratuito a las personas con discapacidad. ¿Hay algún planteo ya ante la Defensoría del Pueblo sobre esta situación? No. Nosotros simplemente habíamos hecho un pedido de informes a las autoridades de Iprovich, que no... sé que la directora de Iprovich manifestó con claridad que no habría problema. También ayer el gobierno nacional estableció una medida cautelar para evitar esta situación.
acá tiene que ver más que nada, por un lado, dos cuestiones a nuestro entender. La primera, con la improvisación que siempre hace este gobierno nacional, de que anuncia medidas que después no sabe cómo llevarla en la práctica. La desregulación del sector del transporte genera estos inconvenientes porque es un sector donde cada uno trabaja de forma individual. Lo que ha pasado históricamente con los pasajes para las personas con discapacidad y sus acompañantes es que se retrasa mucho la velocidad de los pagos. Entonces, eso genera a veces que haya poca disponibilidad de asientos y que las empresas muchas veces se encuentran sobrepasadas en asientos a que podrían cubrir de otra manera, pero porque el Estado, que es el que debe afrontar el Estado Nacional, a veces demora los pagos. Esto fue más una cuestión de tipo empresarial, que salieron a plantearlo. Entendemos que por ahora no estaría eso en riesgo, que se mantendría el sistema, y por eso el gobierno nacional salió con una medida cautelar muy tarde, muy de vuelta, con decisiones improvisadas que después el propio gobierno tiene que tratar de corregir, pero esperemos que no pase a mayores, que pueda haber una respuesta sobre todo para usuarios del interior de nuestra provincia que lo demandan y que requieren muchísimo de este servicio. Bernardo, por último, y agradeciendo este contacto también, seguramente la próxima discusión se tiene que dar en el uso de la tarjeta SUBE digital, otro de los proyectos del gobierno nacional, para que el usuario de el transporte público pasajero a nivel nacional pueda utilizar las aplicaciones inteligentes o estas aplicaciones digitales para pagar obviamente su pasaje colectivo dentro del área urbana, como también para los colectivos de media y larga distancia. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cómo están preparando, el terreno ya a futuro en esta futura conversación? Mire, sinceramente no tengo una opinión formada al respecto. El sistema SUBE se ha corregido y mucho a lo largo de estos años, ha mejorado, ha dado transparencia, todo lo que sea la carga del control de datos existe. Si uno quiere utilizar otras aplicaciones u otros mecanismos digitales, habría que evaluar la conveniencia. Entiendo que en muchos lugares pasa, en otros no, porque también es un proceso de aprendizaje, de puesta en funcionamiento, de ver cuánto también se le destina en pagos, en subsidios a los desarrolladores de esa aplicación, porque gratuito no te lo hacen. Entonces hay que evaluar las medidas de disponibilidades. Viste que ahora parece que todo lo que suena a privado y emprendedurismo está bueno y es como que es la salvación, y está bien, muchas veces eso pasa, pero detrás de eso hay grandes negocios, hay grandes decisiones, hay grandes expediciones impositivas. Entonces el sistema SUBE, creo que no ha habido objeciones de quienes lo han utilizado a lo largo del tiempo. Incluso recuerden que allá cuando se lo quiso implementar se decía que muchos sectores decían que no quieren usar la SUBE porque tienen mis datos, tienen mi control, y la SUBE ha sido mucho más que un medio de pago. En cuestiones judiciales o litigiosas ha permitido identificar movimiento, traslado, capacidad de pago. Cuando pasan discusiones, por ejemplo, en los aumentos del servicio, la cantidad de pasajeros que el sistema SUBE es la mejor fuente y es la mejor forma para establecer cantidad. Pequeña nota al pie, que siempre se lo hemos preguntado a las autoridades locales de transporte cuánto es la cantidad de pasajeros y jamás nos han respondido. Pero bueno, volviendo a su pregunta, habría que evaluar cada situación, pero en principio el sistema SUBE no tiene mayores inconvenientes. Entendimos. Bernardo, ahora sí creo que va a ser la última por lo menos, y te llevo a un tema que tiene que ver con la decisión del gobierno de la provincia, del gobierno municipal del Roy Nikich, de volver a implementar el tema del cobro de estacionamientos medido en la ciudad de Resistencia. Y algo que nos han consultado en varias oportunidades aquí en la emisora tiene que ver con qué pasa con los créditos que tenía la gente con la modalidad anterior del estacionamiento medido, porque cuando uno había cargado y dejó acumulado un crédito de 20, 30 horas en su anterior EMI, ahora resulta que con la implementación de estas nuevas tarifas y la nueva implementación de este servicio de estacionamiento medido, no se sabe qué va a pasar con ese crédito que uno tenía acordado ya en la patente de su vehículo. Habría que, en este caso, una vez que esté firme, estas personas que ya habían cargado y que les quedó saldo, ver cómo el municipio puede generarle o una nota de crédito o reconocimiento de saldo para que una vez que esté en funcionamiento, ese usuario, ese ciudadano del sistema EMI tenga disponible
el crédito que oportunamente haya cargado. Creo que habría que haber una cuestión administrativa, no lo veo complejo, pero habría que ver caso por caso como para solicitarle al municipio que una vez en funcionamiento este nuevo EMI se le reconozca los saldos que tenía registrado el ciudadano chequeño. Claro, lo ideal sería que se le reconozcan los saldos en base a la cantidad de horas que tenía pagada con la cantidad de horas al nuevo sistema, porque si le van a poner a una tarifa de 800 pesos la hora, como se habla, y uno tenía a lo mejor 4.000, 5.000 pesos que le significaban anteriormente 40 horas de estacionamiento, al precio actual prácticamente serían con 4 horas le están comiendo el bolsillo. Estaría lo ideal que se vea una actualización de valor nominal y no que que sea el saldo que se cargó en su momento. Pero habría que verlo, ahí también tiene que intervenir la Defensoría de los Vecinos de Resistencia, que hace poco nombraron a un defensor y a una defensora. También ellos son los que tienen una competencia más directa en estos temas que son de injerencia puramente local. Pero también nosotros, cuando llegue el caso, lo trabajaremos sin ningún tipo de problema. Perfecto. Ahora sí, Bernardo, muchísimas gracias por contestar nuestra requisitoria, gracias como siempre por prestarte a esta conversación. Era algunas consultas, pero bueno, evidentemente necesitamos hablar contigo para ampliar un poquito todos los conceptos que obviamente atañen a nuestra sociedad y por supuesto en tu función como defensor del pueblo necesitamos obviamente que nos conteste en primera voz. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Bernardo, y muy buen fin de semana para vos. A ustedes, amigos, un abrazo. Saludos.